Bueno, buenos días para todos, a los asistentes a este primer encuentro virtual de gestión del talento humano. A continuación tenemos una entrevista con el señor Edwin Solano, quien lleva casi 5 años de trayectoria en la empresa Acerías Paz de Río. Él nos va a contestar una serie de preguntas y nos va a hablar sobre la empresa y cómo han surgido en esta pandemia. ¿Cómo estás? No, pues feliz de la invitación que me están haciendo. Pues obviamente tratar de compartir todo el conocimiento y más con colegas de administración industrial. Mi nombre es Edwin Solano, soy administrador industrial, especialista en salud ocupacional y seguridad industrial, auditor interno en sistemas integrados de gestión, entrenador de trabajo seguro en altura, supervisor de izaje de carga, supervisor de espacios confinados, entre otros afines. Pues he trabajado en Acerías Paz de Río aproximadamente hace 5 años y pues me desempeño en este momento en el área de sostenibilidad, pero como asesor de la empresa en ARL, en el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. He pasado por el área de talento humano y he trabajado también en el área de planeación y desarrollo. Entonces, pues cualquier cosita que te pueda colaborar, pues presto a todo lo que me vayas a preguntar. Don Edwin, muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar haciendo una serie de preguntas. Entonces, la primera sería, ¿qué medidas o estrategias ha implementado la organización para enfrentar la llegada del virus? El tema del virus es un tema nuevo. Entonces, cuando nosotros hablamos que algo nuevo para la humanidad, vamos a tener miedo y pues el desconocimiento va a generar muchas cosas. Entonces, cuando empezó la pandemia como tal, que no se creía que iba a llegar a Colombia, que se iba a demorar un poco más, entonces todo este tiempo que tuvimos, que se crearon falsos mitos y demás, pues en el momento solo las ARLs tomaron una decisión de hacer un apoyo. Después de que el gobierno nacional pues generó como tal la emergencia sanitaria de los primeros 3 meses, a nosotros como empresa y como ARL en Acerías Paz de Río nos tocó reinventarnos. Entonces, cuando empezamos a ver lo que pasaba en Europa, todas las estadísticas y demás, las muertes que se presentaron, pues debimos empezar a buscar estrategias de salvaguardar la vida del negocio y también a las personas. Más importante las personas, pero pues eso desencadena pues tener la continuidad de negocio. Entonces, en esas medidas estratégicas como tal, el gobierno sacó unas soluciones, aunque antes de la resolución 666, de todos los protocolos de bioseguridad como tal, entonces nos tocó en ese momento empezar a pensar qué vamos a hacer con las personas de prescripción médica. Ellos tienen un tema médico, respiratorio y cardiovascular, entonces a ellos se les dio la prioridad de que se fueran a casa y quedar con la fuerza normal básica para trabajar, o sea, netamente las personas básicas para trabajar. Con las personas que nos quedamos, nos tocó empezar a pensar cómo garantizar las medidas que nos daba el ministerio. Entonces, distanciamiento social de los 2 metros, tomas de temperatura, evitar aglomeraciones como tal, el lavado de manos constantemente. Todos estos protocolos que nos ha dado el ministerio pues requieren una inversión. Con la resolución 666 hicimos la inversión de todos los protocolos de la guía que nos dio el Ministerio de Trabajo y salió una resolución A797, que es la del sector minero energético como tal, que es la que nos aplica a nosotros en Acerías Paz de Río. Entonces yo como asesor de la ARL en este momento estoy trabajando haciendo cumplir ese protocolo. Entonces la empresa tuvo que reinventarse en el sentido de hacer una inversión presupuestal para pues obviamente garantizar todos los lineamientos que nos da el Ministerio de Trabajo para poder operar. Cuando hablo de operar también, pues obviamente hablamos del mercado que se vio influenciado pues para vender nuestros productos. Entonces no era tan fácil llevar un producto a Bogotá o por todos los protocolos y demás, entonces la planta paró. La proyección que tenemos a final de año, pues tenemos un evita que pérdida, vamos a perder un poco de las ganancias generadas o las proyectadas hacia el 2020, pero pues obviamente hay que seguir los lineamientos. Entonces en estos momentos como tal, estamos cumpliendo los protocolos de la resolución 666 y la resolución 797 para garantizar que las personas obviamente pues tener continuidad de negocio y que no haya un tipo de contagio. Entonces en sí nos tocó reinventarnos y el tema presupuestal, cómo vamos a trabajar, el mercado, las personas, la prescripción, la producción, los stocks de inventario, o sea,
todos estos factores tuvimos que reinventarnos y buscar la manera de mantenernos en continuidad de negocio. Más o menos, no sé si me entiendas lo que te trato de explicar frente a lo que ha pasado sobre el COVID-19. Sí, claro, sí, señor. Bueno, para esta parte sería lo siguiente. ¿Qué planes de motivación ha implementado la empresa? Acerías Paz de Río cuenta con personal de diferentes municipios. Entonces, acá en el área encargada en la cual me encuentro, tenemos gente de Socha, Paz de Río, Duitama, Sogamoso, Belén, Santa Rosa, de muchas ciudades, de muchos municipios cercanos que trabajan acá como tal con nosotros. Al inicio, para darle continuidad, pues la motivación obviamente, pues no cerrar las operaciones mineras o tal, o parar la producción, pues iba a ser un impacto muy grande. Entonces, ¿qué se hizo? Las personas que se fueron para las casas por una prescripción médica respiratoria o por un tema cardiovascular, a ellos se les está pagando, digámoslo, una prima, digámoslo, más o menos del 75% del salario para que ellos salvaguarden la vida allá. El personal que quedó acá en planta, por cuestiones de protocolos de los municipios, por protocolos de las vías de transporte y demás, tuvimos que garantizarles a ellos un hospedaje. Entonces a ellos se les dio el hospedaje, se les dio la alimentación, cumpliendo todos los protocolos establecidos para poder seguir operando. Obviamente la motivación es, nosotros trabajamos un tema de cultura, entender la apropiación de la organización como tal para nosotros, el valor y la pertenencia como tal a la organización, y manejamos un tema de cultura. Entonces, la motivación para ellos es seguir, en el momento fue seguir avanzando y seguir produciendo, pues obviamente recibir su salario como tal. ¿Cómo? Salvaguardándoles con unos beneficios. ¿Qué beneficios se les dio? Pues el hospedaje, el transporte, la alimentación, el acompañamiento por personal psicológico para las familias. Y por medio de la Fundación de Acerías Paz de Río también se le brindó un apoyo grande, como digámoslo, personalizado a los trabajadores de cada frente. Pasado un poco el tiempo, pues obviamente el personal de tener alejado de su familia, personal que le tocaba de pronto por doblar o tener unas horas extras de trabajo por cuestiones, digámoslo, de la misma planta, porque como tenemos un poco personal reducido, por lo que mandamos gente a descansar, entonces ellos se sentían agotados de una u otra manera. Se buscaron estrategias con los entes municipales para que nos permitieran el traslado de algunas personas hacia las ciudades, hacia sus municipios y visitaran a sus familias, cumpliendo con el protocolo. Nuevamente, como le digo a Andrés y Fabián, nosotros manejamos un tema cultural. O sea, cuando salgas de la empresa, debes seguir cuidándote, debes seguir pensando en ti, pensando en tu familia, no necesariamente solo para venir a la empresa. Si nosotros manejamos la cultura de las personas, pues vamos a garantizarle. Entonces, hicimos planes de que fueran y los acompañaran a las casas, que ellos pudieran visitar su familia, volvieran motivados. Se les entregó todos los elementos kit de los protocolos, desinfectantes, alcohol y demás, o sea, todo el acompañamiento que la compañía debe hacerle para que ellos se sientan, pues obviamente, beneficiados. Es perfecto que pues la empresa esté haciendo este tipo de planes y de motivación al personal, porque pues se sabe que a medida que llegó esta pandemia, pues los mismos trabajadores sienten como ese temor de exactamente de salir de su zona de confort de trabajo, como estaban, a irse a sus casas y pues poder, digamos, estar contagiados o alguna situación así. Entonces, pues me parece muy bien por parte de la empresa que se estén haciendo este tipo de acompañamientos. Sí, señor. Don Edwin, aproximadamente, ¿cuántos trabajadores así aproximadamente están ahorita en la empresa? Sí, como te dije, pues nosotros reducimos la fuerza normal. Entonces, al inicio, cuando teníamos, digamos, acá en planta, la planta de beneficio, que es la planta de interfaz, digamos, de la mina de hierro Lugo, con Belencito, donde se hace la fabricación del acero. Acá en planta de beneficio contamos aproximadamente con 80 personas y en la mina de hierro contamos con 200, más o menos 200 personas, distribuidos en 3 turnos, turnos de 8 horas, de día, tarde y amanecía. Pero como redujimos la fuerza normal, pues nos tuvimos que hacer unas contrataciones provisionales en estos momentos para tratar de elevar la fuerza normal y operar. Entonces estamos tratando de aumentar nuevamente los 3 meses que estuvimos parados,
por cuestiones de producción estamos nuevamente tratando de subir nuevamente la producción. Pero en sí estamos en 80 personas acá en planta, en la mina 200, y pues obviamente en Belencito contamos los contratistas y demás. En Belencito teníamos una fuerza normal, tenemos normal aproximadamente de 1.500 personas. Entonces con las reducciones se redujeron 200 personas, pero alrededor con contratistas y demás en Belencito se están manejando alrededor de 1.700, 2.000 personas en un día. Entonces eso es más o menos lo que se maneja como personal en Acerías Paz de Río. Listo, sí, señor. Aquí pues hago un pequeño paréntesis respecto a lo que su merced nos dijo de reducir la fuerza laboral para pues responder esta última pregunta, que es cómo se ha venido manejando el tema de la contratación como tal del personal, pues después de la llegada de este virus y pues de los cambios que se han formado. Quisiera pues de pronto que si nos puede hablar un poco más, algo más profundo del tema. El tema de contratación, pues lo ideal es que sea gente de la región, por temas, un tema social y demás, pero pues toca cumplir con unos protocolos estrictos. Entonces el Centro Médico de Acerías Paz de Río pues adoptó los protocolos establecidos para realizar pruebas, los exámenes médicos ocupacionales de ingreso. Para esos ingresos, pues el tema que tiene que tener con fluidos en la boca, por ejemplo, la espirometría, esa se canceló por temas médicos como tal. Se están haciendo otros tipos de exámenes adicionales, digámoslo, para saber si la persona pues tiene alguno de los síntomas como tal. Y pues excepcionalmente se hacen pruebas COVID o pruebas rápidas para un tamizaje de algunas personas. Entonces, al momento del ingreso, pues se hacen los exámenes generales, digamos así, ocupacionales que se requieren, y posteriormente se adicionan los otros exámenes referentes al COVID. Entonces, cuando ellos ingresan, inicialmente se les hace una lista de chequeo de los últimos contactos, personas, o sea, que ellos nos comenten por medio de una lista de chequeo o una encuesta si tuvieron un contacto o tuvieron algún síntoma. Posteriormente se le hace algunas pruebas y a algunas personas se le hace un tamizaje dependiendo la ciudad donde ellos estén viviendo, pues se le hace la prueba COVID rápida. También se hizo un tamizaje y pues los contratos van de 3 meses. Ellos llegan a la enfermería después de realizar la contratación y por enfermería se hace una valoración constante. Entonces, al mismo personal, todos los días, a todos los personajes de planta beneficio, mina y el rubro y el licito, entonces al ingreso se le toma temperatura, se deben lavar las manos, se hace una desinfección en cabina y demás. Entonces garantizamos que durante los procesos no haya una infección, pero sí se cambiaron los exámenes ocupacionales para la contratación de personal nuevo. Todo cambia, todo se modifica nuevamente, como le digo. Entonces, pues en la adaptación y la continuidad de negocio, insisto, pues debemos empezar a aprender y ayudar a convivir con esto. Listo. Sí, señor, muchísimas gracias, Nervin. Sí, claro, y además que pues que una cosa que escuché una vez y se reitera mucho es que a medida a la llegada de esta pandemia, cualquier empresa pues tuvo esa planeación, o sea, se tiene esa planeación estratégica, pero no, más o menos no era lo que abarcaba, o bueno, no es lo que se tenía previsto respecto a eso, y lo que más o menos le ha tocado hacer es la genialidad y la improvisación, ¿sí? O sea, de implementar esto y de meter cosas nuevas y demás. El tema acá es eso. Cada día el Ministerio de Salud, perdón, y el Ministerio de Trabajo nos dan guías, nos dan lineamiento, nos dan resolución. Tú sabes que en Colombia el tema de seguridad industrial y salud ocupacional hay muchísima legislación. Y ahorita lo vimos nomás solo con esto. Ya el COVID se considera una enfermedad laboral directa. O sea, si tú te enfermas o llegas a tener un contagio directamente dentro de la empresa, ya es una enfermedad laboral. Y pues lo debe responder la empresa o la ARL. Entonces, toda esta legislación que va saliendo día a día y que ha salido y va a seguir saliendo sobre las medidas, debemos adaptarlas. Entonces, en eso sí Colombia pues, ha sacado buenos protocolos y demás que nosotros debemos acatar, obviamente salvaguardando la vida de las personas. Entonces, ya se considera una enfermedad laboral directa, digámoslo así, dentro del decreto 1477 de la tabla de enfermedades laborales como tal, se adicionó una enfermedad directa como el COVID-19 o el coronavirus, se adicionó como una enfermedad directa, entonces también debemos evaluarlo. Inicialmente solo era para los médicos, o la persona, perdón, con el personal de salud, y ya posteriormente dijeron, no, cualquier persona en una empresa que se llegase a contagiar se considera una enfermedad laboral. Entonces, por eso los protocolos son estrictos de cumplimiento para poder garantizar continuidad de negocio. Sí, sí, señor. Don Edwin, pues muchísimas gracias. Eso
responde nuestras preguntas, nuestras inquietudes al tema de, pues, de como tal era la entrevista de hoy. No, Papá Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Como te digo, acá la invitación es a cada uno de ustedes siga manteniendo la distancia, el tema del lavado de manos frecuente, evitar aglomeraciones. El estilo de vida cambió y nos toca adaptarnos a este cambio. Entonces está nuevamente, insisto, un tema cultural, un tema de cada uno de nosotros de tener conciencia que realmente debemos cuidarnos. Y ser muy conscientes, si alguna persona, no estamos exentos a que alguna persona llegase a contagiarse por una u otra situación, pero sí es muy importante que comuniquemos, ser responsables. Si usted tiene alguno de los síntomas, lo inicial es reportar a su EPS o llamar a la línea nacional para que hagan, pues obviamente, el cercado de las personas con las cuales tuvo contacto. Insisto, nuevamente es un tema cultural de aquí para adelante vivir con esto y pues que cada uno de nosotros seamos muy responsables en nuestro autocuidado como tal. Sí, sí, señor, no estar solo en pensar en uno, sino pensar en la sociedad y en los demás Claro que sí, compañeros y con en los que toda uno su trabaja. familia y en todas las personas con las que ustedes conviven diariamente. Entonces, pues, no, pues muchísimas gracias por la invitación. Cualquier información adicional que requieran o cosas que yo pueda colaborarles, pues con mucho gusto. Feliz de hablar con colegas, próximamente colegas a graduarse. Soy administrador industrial, orgullosamente administrador industrial. Me desempeño hace más de 5 años y pues siempre he estado cerca de la escuela de administración industrial y cualquier cosa que requieran, pues voy a estar siempre dispuesto a colaborar. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por su intervención y por su tiempo. Vale, Ryan, vale, Andrés, que esté muy bien. Cualquier cosita ahí estamos Vale, hablando, ¿vale? Estén bien. vale. Me parece